Mi nombre es Pablo, y esta es mi historia, una jornada de transformación y fe. Nací como Saúl en Tarso de Cilicia, una ciudad de rica cultura y educación. Soy judío de la tribu de Benjamín y ciudadano romano por nacimiento. Mi educación fue rigurosa y distinguida. Fui criado como un fariseo estricto, siguiendo las tradiciones más ortodoxas de nuestra religión. A los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de la ley judía en Jerusalén, aprendí a interpretar las escrituras con precisión y rigor. Durante mi juventud, avancé en el judaísmo más que muchos de mis contemporáneos, siendo extremadamente celoso de las tradiciones de mis padres. Me enorgullecía de mi linaje puro, circuncidado al 8º día, israelita de pura cepa, fariseo en cuanto a la interpretación de la ley. Mi educación me preparó para ser un defensor inflexible de la ley de Moisés. Desde joven fui celoso de la tradición de mis antepasados, dedicándome a estudiar y seguir las leyes con un fervor que sobrepasaba a muchos de mi edad. Pero mi vida tomó un rumbo inesperado al oír hablar de un movimiento creciente. Seguidores de un hombre llamado Jesús de Nazaret proclamaban que él era el Mesías prometido, algo que yo, con toda mi devoción a la ley, no podía aceptar. Comprendo cuán profundamente arraigado estaba en las tradiciones y en la ley de mis antepasados. Vivía sumergido en una fervorosa devoción, creyendo que la verdadera adoración a Dios estaba enraizada en la estricta observancia de la ley de Moisés. La seguridad que encontraba en la ley era como un ancla, manteniéndome firmemente unido a las tradiciones que me enseñaron desde la infancia. Sin embargo, al enfrentarme con el mensaje de los seguidores de Jesús de Nazaret, se encendió un conflicto en mi interior. Hablaban de un Mesías que había venido no para abolir la ley, sino para cumplirla de una manera que yo no podía entender. Su mensaje de amor, gracia y redención desafiaba los fundamentos de mi fe, basada en reglas y regulaciones. En ese momento, confrontado con la realidad de Cristo, me di cuenta de que mi devoción a la ley, por más sincera que fuera, me había cegado para la verdadera esencia de la fe. Estaba tan enfocado en la letra de la ley que perdí de vista su espíritu. La ley que creía ser el camino a Dios en realidad se había convertido en una barrera que me impedía reconocer al Mesías prometido. Mi determinación en preservar las tradiciones judías me llevó por un camino de persecución contra estos seguidores de Jesús, conocidos como cristianos. Estuve presente y consentí en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y eso encendió en mí una llama de persecución contra la Iglesia. Obtuve cartas de los principales sacerdotes para llevar a cabo mi misión en Damasco, buscando arrestar a todos aquellos que seguían ese camino. En aquellos días, mi celo por las tradiciones que tanto estimaba me cegaba para cualquier verdad que no se alineara con mis convicciones. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando el Espíritu Santo entra en alguien? Quizás hayas oído historias, quizás tú mismo hayas sentido algo inexplicable. Pero hoy quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre esto. Imagina por un instante que una fuerza mayor, algo divino y puro, entra en tu vida y transforma todo. No de forma superficial, sino de adentro hacia afuera, tocando las áreas que ni siquiera sabías que necesitaban cambio. El Espíritu Santo es esa fuerza, el soplo de Dios que nos da vida. Como dice Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla donde quiere. Así sucede con todo aquel que nace del Espíritu. Pero, ¿qué significa nacer del Espíritu? Significa que tu vida nunca más será la misma. Es como si un nuevo corazón latiera dentro de ti. Las cosas que antes te paralizaban, ahora no tienen el mismo poder. Tus prioridades cambian. Tu forma de ver el mundo cambia. Y la manera en que experimentas la presencia de Dios se transforma de forma radical. ¿Alguna vez has sentido que algo más grande estaba sucediendo contigo? O quizás has buscado una conexión más profunda con Dios, pero no sabías cómo. La verdad es que, cuando el Espíritu Santo entra en alguien, Él renueva, fortalece y trae una paz que solo puede venir del cielo. Y es exactamente sobre esas transformaciones increíbles de las que vamos a hablar en este video. Quédate conmigo hasta el final, porque las próximas 7 revelaciones te mostrarán que, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, lo imposible se convierte en realidad. Vamos juntos a descubrir esas 7 cosas maravillosas que Él hace. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y dar like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas.
bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los cambios que ocurren cuando el Espíritu Santo entra en alguien? A veces vivimos en una rutina tan intensa que olvidamos que hay un poder espiritual más allá de nosotros, listo para transformar nuestras vidas de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Pero hoy quiero llevarte a un viaje de reflexión. Quiero que te permitas sentir la presencia de Dios de una manera nueva, profunda y real. Hay momentos en que nos encontramos atrapados en desafíos, en los que nuestras oraciones parecen no pasar del techo. Sentimos que algo falta. Puede que estés buscando respuestas, alivio o incluso un nuevo sentido para tu camino espiritual. Y es exactamente ahí donde entra el Espíritu Santo. Él no es una presencia distante, es el Consolador prometido, aquel que Jesús dijo que estaría con nosotros en todo momento, para guiarnos en toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, Mi nombre es Eliseo, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando Elías, un gran profeta de Dios, se acercó a mí mientras araba en los campos. Yo era hijo de Safat y vivía en Abel Meolá. Aquel día cambió mi vida para siempre. Elías pasó por mi lado y lanzó su manto sobre mí, un gesto que yo sabía significaba un llamado al servicio divino. Sin dudar, dejé los bueyes y corrí tras Elías. Permíteme, te ruego, besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré, le dije. Y él me respondió, ve, regresa, ¿qué te he hecho yo? Así que volví y tomando la yunta de bueyes, la ofrecí en sacrificio, y con los instrumentos del arado, cociné la carne y la di al pueblo, y ellos comieron. Luego me levanté y seguí a Elías, y le serví. Los años al lado de Elías fueron años de aprendizaje y preparación. Vi muchos milagros y aprendí mucho sobre la fidelidad de Dios. Elías era un hombre de Dios, ferviente y valiente. Su fe era inquebrantable, y yo aspiraba a tener una fe como la suya. Uno de los momentos más destacados fue cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Se burló de su ineficacia para invocar fuego del cielo, y luego, con una simple oración, trajo fuego del Señor, que consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, e incluso lamió el agua que estaba en la zanja alrededor del altar. Aquel día, el poder de Dios se manifestó de manera indiscutible, y el pueblo de Israel reconoció que el Señor es Dios. Después del triunfo en el Monte Carmelo, viví muchos otros eventos al lado de Elías. Cada momento a su lado era una lección sobre la naturaleza de Dios y su poder. Pero, entre todos los días que pasé con Elías, el más extraordinario fue el día de su partida. Elías sabía que su hora había llegado. Me pidió que me quedara, mientras él iba a Betel. Pero yo sabía que este era un momento crucial, e insistí, vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Así que fuimos juntos a Betel. En Betel, los hijos de los profetas me advirtieron sobre lo que estaba por suceder con mi maestro. Yo ya lo sabía, y pedí que se callaran. Después, Elías me pidió nuevamente que me quedara, mientras él iba a Jericó. Pero nuevamente dije, vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Y así, fuimos a Jericó. Nuevamente, los hijos de los profetas me advirtieron, y nuevamente pedí que se callaran. Luego fuimos juntos al Jordán. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron para nosotros dos. Cruzamos en tierra seca. Mientras caminábamos, Elías me preguntó, pídeme lo que quieras que te haga, antes de ser tomado de ti. Y yo pedí, te pido que haya doble porción de tu espíritu sobre mí. Él dijo, cosas difíciles has pedido. Sin embargo, si me ves cuando sea tomado de ti, así se hará contigo. Pero si no me ves, no se hará. Y mientras aún hablábamos, he aquí que un carro de fuego, con caballos de fuego. El Espíritu Santo es una fuerza transformadora, guía, consuela e inspira a los creyentes en su caminar espiritual. La Biblia describe al Espíritu Santo como una presencia invisible pero poderosa, que actúa directamente en el corazón y la mente de las personas. Esta presencia divina está siempre activa, muchas veces de maneras que no percibimos de inmediato, pero que tienen impactos profundos y duraderos. El papel del Espíritu Santo se enfatiza en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Juan 14:26, Jesús dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Aquí, Jesús destaca la importancia del Espíritu Santo
como maestro y recordador de sus enseñanzas. La fe cristiana ve al Espíritu Santo como un agente activo y presente en todos los momentos de la vida. Ayuda en la comprensión de las Escrituras y en la aplicación práctica de las enseñanzas bíblicas en el día a día. El Espíritu Santo es visto como un consolador en tiempos de tribulación, un guía en momentos de incertidumbre y una fuente de poder espiritual que capacita a los creyentes a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero para entender plenamente quién es esta fuerza divina, necesitamos investigar su origen y primeras manifestaciones. El origen del Espíritu Santo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia nos cuenta que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Este versículo no solo introduce al Espíritu Santo, sino que también lo coloca como un agente activo en la creación. La idea de un espíritu que se mueve, que está presente y actuante, indica que desde el inicio, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la formación y sustentación de la vida. Su presencia era una garantía del orden y la estructura en el universo naciente. El papel del Espíritu Santo en la creación va más allá de simplemente estar presente. Fue fundamental en la ordenación y la separación del caos inicial. Muchos estudiosos creen que la acción del Espíritu Santo fue crucial para traer el orden divino y la belleza al mundo. Es visto como el aliento de vida que animó a todas las criaturas vivas, un concepto que se refuerza con la presencia continua del Espíritu en todo el Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece de diversas formas, inspirando líderes, profetas y reyes. Por ejemplo, en Números 11:25, el Señor desciende en una nube y habla con Moisés, retirando del Espíritu que estaba sobre él y poniéndolo sobre los 70 ancianos. Y sucedió que, cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. Este pasaje demuestra cómo el Espíritu Santo capacitó a individuos específicos para cumplir las tareas y misiones designadas por Dios. ¿Sabes qué es lo más paradójico de prestar ayuda a ciertas personas? Mientras tú entregas lo mejor de ti, ellas siguen hundidas en su propio desorden. Es como intentar rescatar a alguien que insiste en tropezar una y otra vez, y ahí te encuentras, con el salvavidas en la mano, cuestionándote en qué momento decidiste convertirte en guardián de alguien que no quiere salir del agua. La filosofía estoica nos recuerda la importancia de no desperdiciar energía en aquello que está fuera de nuestro control. Y existen 10 clases de personas que encajan a la perfección con esta idea. No te pierdas la última, porque realmente te dejará sorprendido. En ocasiones, la mejor forma de ayudar es no intervenir. Pero antes de comenzar, presta atención a este relato que te hará comprender con mayor claridad la sabiduría contenida en este mensaje. Hace mucho tiempo, en una ciudad lejana, vivía un hombre llamado Martín. Martín era reconocido por su gran generosidad. Siempre estaba dispuesto a tender la mano a quien lo necesitara, sin importar quién fuera. Sin embargo, tras años de sentir que sus gestos no siempre eran bien recibidos ni valorados, decidió acudir en busca de consejos al anciano sabio de la ciudad, don Pablo. Martín le confesó que, a pesar de sus buenas intenciones, se sentía agotado y frustrado, pues había apoyado a muchas personas que, en vez de agradecerle, se aprovecharon de su bondad. El anciano lo miró y le dijo: Martín, ayudar es una virtud, pero no todos los que la piden son dignos de recibirla. En ocasiones, la mejor ayuda consiste en no darla. Intrigado, Martín pidió que le explicara más, y don Pablo compartió la siguiente narración. Hubo una vez un viajero que se topó con un mendigo a orillas de un río. El mendigo le solicitó dinero, y el viajero, compasivo, le entregó una moneda. Al día siguiente, volvió a pasar por el mismo lugar, y el mendigo, nuevamente, pidió más monedas. El viajero se las dio pensando que obraba bien, pero al tercer día, cuando regresó al río, vio al mendigo en la misma situación y comprendió que no había hecho nada por mejorar su vida. Seguía pidiendo sin mover un dedo para progresar. Existen personas, Martín, que como ese mendigo no desean cambiar. Solo buscan depender de los demás y vivir de lo que reciben. Esa gente no necesita apoyo, necesita aprender a valerse por sí misma.
Si continúas auxiliándolos, no les haces ningún bien. Únicamente refuerzas su dependencia y los acomodas en su miseria. Reflexionando sobre esas palabras, Martín preguntó, entonces, ¿a quién no debo ayudar? Don Pablo, con una leve elegido, algo extraordinario está pasando. Todos están hablando de ti, pero no es un chisme común. La gente susurra sobre tu inteligencia excepcional, un poder mental que inspira admiración y temor. Esta inteligencia es diferente, combina sabiduría, intuición y claridad en un equilibrio único, pero lo que realmente sorprende no es solo tu inteligencia, sino cómo está cambiando todo a tu alrededor. Algo más profundo está ocurriendo y no es casualidad que hayas llegado hasta este video. Prepárate, porque hoy revelaremos el verdadero significado detrás de estos rumores y entenderás exactamente cómo están preparando tu destino. Si sientes que esto resuena contigo, dale like ahora mismo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comenta aquí abajo 99. Este número activará espiritualmente la protección divina sobre tu mente, confirmando que estás listo para recibir lo que sigue. No ignores esta señal, tu transformación comienza ahora. Tu mente, elegido, no funciona como la del resto, y eso, aunque siempre lo has sospechado, ahora se ha convertido en algo imposible de ignorar. No se trata simplemente de recordar datos, fechas o acontecimientos. Tu inteligencia va mucho más allá. Eres capaz de ver patrones que permanecen ocultos para la mayoría. Conectas puntos que otros ni siquiera saben que existen. Mientras los demás buscan respuestas en lo obvio, tú encuentras soluciones en lo profundo, en los lugares que nadie más se atreve a explorar. Esta habilidad no ha pasado desapercibida. Es precisamente lo que ha hecho que todos comiencen a hablar de ti con admiración, con respeto, pero también con cierta inquietud. Porque reconócelo, tu inteligencia tiene un lado que desconcierta. No se trata de arrogancia, sino de una comprensión tan amplia que inevitablemente genera distancia con aquellos atrapados en la superficialidad. Ellos intentan resolver problemas con parches temporales, mientras tú abordas las causas desde la raíz. Eres el tipo de persona que llega a conclusiones que, aunque a primera vista parecen simples, revelan verdades tan poderosas que remueven estructuras enteras. Esta profundidad mental no solo te vuelve invaluable, también te convierte en alguien peligroso para quienes dependen del caos, del desorden y la confusión para mantener su poder. Te contaré algo que quizá nunca has escuchado sobre tu propia inteligencia. No es solo un don, es una responsabilidad divina. Eres la llave maestra que puede abrir puertas que otros ni siquiera ven. Pero detrás de cada puerta abierta, existen fuerzas que se incomodan con tu presencia. ¿Te has preguntado por qué? Cuanto más avanzas, más intensas se vuelven ciertas resistencias a tu alrededor. ¿Alguna vez has sentido que tu mente se llena de pensamientos que no te dejan avanzar? Pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que no lo vas a lograr, que no vale la pena seguir, que estás solo, que Dios no te escucha. Esos pensamientos que se meten como susurros silenciosos pero poderosos y que terminan robándote la paz, la fe y hasta la alegría. Sí, esos pensamientos negativos que se cuelan sin pedir permiso y terminan contaminando todo lo que tocan. La verdad es que todos, en algún momento, hemos lidiado con eso. No importa si eres una persona de fe o alguien que apenas está empezando a buscar respuestas en Dios, todos hemos tenido que enfrentar esa lucha interna. Y muchas veces, por más que intentamos callarlos con distracciones, con frases motivadoras o incluso con consejos bien intencionados, esos pensamientos regresan, como si tuvieran raíces más profundas de lo que imaginamos. Pero aquí va una verdad que muchos olvidan. La palabra de Dios no es solo un libro de historias antiguas o de mandamientos duros de cumplir. La palabra de Dios es un arma. Sí, una espada espiritual, viva, poderosa, que puede cortar de raíz cualquier pensamiento que quiera robarte la identidad que tienes en Cristo. No es solo teoría, no es solo doctrina. Es vida, es fuerza, es libertad. Y en este video vamos a hablar de eso. Vamos a entrar en esa batalla que ocurre dentro de nuestra mente. Pero no vamos a entrar solos. Vamos a hacerlo con la verdad de Dios como escudo, como espada, como luz en medio de la oscuridad. Vamos a descubrir cómo vencer los pensamientos negativos, no con ideas humanas,
no con positivismo barato, sino con la palabra de aquel que creó el universo, con solo hablar. Te voy a llevar paso a paso, parte por parte, en este camino. Vamos a ver lo que la Biblia realmente dice, sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, sobre cómo renovar tu mente, y cómo vivir en victoria, aunque por dentro estés sintiendo una guerra. Porque si algo dejó claro, Jesús, es que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero también dejó claro que Él ya venció. Y si Él venció, tú también puedes vencer. Así que quédate conmigo, abre tu corazón, y prepárate para ver cómo Dios puede transformar por completo tus pensamientos, porque cuando Él habla, la mentira cae, el temor huye, y la verdad resplandece. Parte 1. Reconocer la raíz del pensamiento negativo. Antes de que podamos vencer algo, primero tenemos que identificarlo, y ese es el primer paso para vencer los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Reconocer su raíz. Porque muchos de nosotros andamos peleando con los frutos del problema, pero no con la raíz. Sentimos ansiedad, miedo, inseguridad, celos, tristeza, y tratamos de calmar esos síntomas sin darnos cuenta de que detrás de cada uno de ellos hay una mentira que se ha sembrado en nuestro. 10 hechos sorprendentes sobre Moisés que todo creyente debería conocer. Primero, la petición audaz de Moisés. Moisés hizo una petición extraordinaria a Dios, que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Este evento ocurrió durante el incidente del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, los israelitas, impacientes con su ausencia, crearon un ídolo para adorar. La adoración del becerro de oro ilustra la tendencia humana de alejarse de Dios. Es irónico que, en el momento en que Moisés recibía los mandamientos, el pueblo ya violaba el primero de ellos. No tendrás otros dioses delante de mí. Los israelitas, ansiosos por la ausencia de Moisés, pidieron a Aarón que creara un nuevo dios. Aarón cedió y transformó los aretes de oro del pueblo en un becerro dorado, una clara violación de las instrucciones divinas. El pueblo entonces se entregó a la adoración idólatra y a comportamientos inmorales. El Señor dijo a Moisés: «Desciende rápidamente, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han desviado rápidamente del camino que les ordené. Se hicieron un becerro de metal fundido, se postraron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron: Oh Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. Al descender de la montaña con las 2 tablas del testimonio, Moisés encontró a Josué en el camino y llegó al pueblo mientras celebraban su banquete idólatra y sensual. En un acto de justa indignación, rompió las tablas de la ley, como un testimonio de lo que el pueblo ya había hecho. Éxodo capítulo 32, versículos 31 a 34. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: «Ah, este pueblo ha cometido un gran pecado, se hicieron dioses de oro. Ahora pues perdona su pecado, si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito». El Señor respondió a Moisés: «Aquel que peque contra mí, a este borraré de mi libro. Ve pues ahora, conduce a este pueblo al lugar que te ordené. He aquí que mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, en el día de mi visitación, castigaré en ellos su pecado». Moisés no minimizó la gravedad del pecado cometido por el pueblo, ni intentó suavizarlo. Eran culpables de glorificar a una deidad de oro. A pesar de la enormidad del pecado del pueblo, Moisés pidió perdón. Esta fue una súplica a la misericordia y la gracia de Dios. Moisés imploró a Dios que perdonara a Israel debido a su propia identificación sacrificial con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un cordero o un buey no podía cubrirlo. Tenía que ser un hombre quien se ofreciera en su lugar. Por lo tanto, antes que el sol saliera sobre las murallas de Jerusalén, había un secreto escondido en las sombras del campamento asirio. Un secreto mortal que cambiaría el curso de la historia en una sola noche. Silencio, expectativa, terror. Era el año 701 a.C., durante el reinado del rey Ezequías de Judá, un monarca devoto que había restaurado el templo y desafiado al imperio más poderoso de su tiempo. Asiria, la bestia del norte, con sus ejércitos invencibles y su sed insaciable de conquista, había devorado naciones enteras sin piedad. Sennacherib,
El orgulloso rey asirio comandaba el ejército más temible que el mundo conocía entonces. Sus 185.000 soldados cubrían los campos alrededor de Jerusalén como langostas hambrientas, sus estandartes ondeando amenazadoramente bajo el sol abrasador de Judá. El asedio se aproximaba a la ciudad sagrada, último bastión de la resistencia contra la dominación pagana. Dentro de las murallas, el pueblo temblaba, pero Ezequías, hijo de Acaz, descendiente del gran rey David, miraba hacia el cielo estrellado con una fe inquebrantable. Sus labios murmuraban una oración antigua, una petición de intervención divina ante la inevitable masacre que se aproximaba. Mi señor, Susurró él en la quietud del templo, solo tú puedes salvarnos ahora. y en las alturas celestiales, invisible a los ojos mortales, un ser de luz y fuego preparaba su espada llameante. El ángel del Señor, ejecutor de la justicia divina, aguardaba solo el comando para descender a la tierra con poder devastador. Aquella noche, el viento cesó completamente. Un silencio antinatural se cernió sobre el valle. En las tiendas asirias, oficiales brindaban anticipadamente por su victoria, mientras planeaban el ataque final para el amanecer siguiente. Mañana, proclamó Rabsaces, general de Sennacherib, Jerusalén caerá como todas las otras ciudades. Su Dios no podrá salvarlos más que los dioses de Hamat o Arpad salvaron a sus pueblos. Risas resonaron por la tienda real, pero un viejo consejero sintió un escalofrío recorrer su espina. Miró hacia el cielo sin estrellas y sintió, de alguna forma inexplicable, que fuerzas más allá de la comprensión humana se movían en las sombras de aquella noche. Y así, mientras un reloj invisible avanzaba hacia la hora de la intervención divina, dos mundos, el celestial y el terrenal, se preparaban para un encuentro que sería recordado por milenios. Era el 14º año del reinado de Ezequías.